En el camino árido, Chu Qiao guió a Xiao mientras ella se sentaba en el caballo. Miró a la distancia a la hermosa figura que estaba debajo de la bandera de Qinghai. Su Chioe, me voy. Los vientos levantaron una ola de polvo junto con la capa de Chu Qiao, revelando el prístino blanco bajo la armadura que llevaba puesta. Los ojos de Su Chioe eran agudos y firmes, su expresión calmada e inmóvil mientras gritaba, que el éxito te siga. Chu Qiao levantó el látigo de su caballo al responder con las mismas palabras, que el éxito te siga. El retumbar de los tambores de guerra resonó cuando Chu Qiao azotó a su caballo y lo giró antes de gritar en voz alta, arre. Con su partida, no hubo más palabras de precaución o vacilación. Simplemente se llamaban por el éxito del otro. Ambos sabían lo que el otro quería. En este mundo inestable, la vida se perdía tan fácilmente. Lo único que nunca moriría eran sus firmes creencias. Maestro, Yoeliu frunció el ceño mientras preguntaba, ¿por qué no impidió que la dama se fuera? El imperio Tang es tan peligroso. ¿Por qué el maestro no la detuvo? Su Chioe se dio la vuelta y sonrió levemente. Si ella no fuera, es realmente Chu Qiao. Los sonidos de los caballos galopando desaparecieron en la distancia. Mirando en la distancia, el corazón de Su Chioe estaba lleno de palabras que no había podido decir antes de su partida. La persona que amo es precisamente esta persona. ¿Cómo podría encarcelarla a mi lado después de haber logrado ganar su corazón y destruir lentamente su personalidad original? Su Chioe se rió entre dientes mientras instruía a sus subordinados, id. Capítulo 9. En la primera mitad del año 882, Yan Bei inició un asalto total contra el Imperio Xia. Ellos cooperaron con la dama de Yingan, quien abrió las puertas del paso Tangu para permitir la entrada antes de derrotar a toda la guarnición Tang al oeste de la montaña Mei, esencialmente despejando el camino a la capital para las fuerzas del rey de Yingan. Antes de que el imperio Tang entrara en plena guerra civil, las fuerzas de Yan Bei se retiraron de la situación y rodearon el paso Baizi del imperio Xia. Debido al punto culminante de la guerra civil en el imperio Xia, el 14º príncipe, Zhao Yang, había reubicado más del 80% de las guarniciones del suroeste para contrarrestar a los ejércitos de Qinghai y las fuerzas del este de que Su Chioe y Zhao Che comandaban respectivamente. Además, debido a la falta de guerra en el paso Baizi en los últimos años, la guarnición fue extremadamente relajada. La puerta entera estaba custodiada por unos pocos cientos de soldados viejos. Ante las élites de las fuerzas de Yan Bei, el paso Baizi era tan bueno como una ventana de papel. Después de matar a un grupo de fuerzas que resistieron la invasión, Yan Sun abrió el paso y permitió la entrada de los bandidos despiadados, provocando un desastre para los civiles de las regiones del sudoeste. Dada la inmensidad de Meng Occidental, había enormes zonas de regiones que no estaban gobernadas por nadie. En esos lugares, había innumerables organizaciones de bandidos. Algunos de los grupos más grandes podrían incluso soportar grupos más pequeños de ejércitos imperiales. Con sus métodos inhumanos y su reputación despiadada, las innumerables familias nobles de la región del suroeste intentaron evitar el contacto con ellos. Con eso, surgió una enorme crisis de refugiados, y los ejércitos se negaron a atacar y retirarse sin disputar, entregando enormes extensiones de territorio a los soldados de Yan Bei. Con eso Yan Sun logró capturar los mayores beneficios con el precio más bajo. A mediados del cuarto mes, Zhao Che había llevado a su ejército a las regiones del sudoeste para reunirse con Wei Suye, quien fue el primero en ingresar al área. Fue el primer ejército de resistencia a gran escala de Xia desde el estallido del conflicto.
El ejército contaba con 200.000 efectivos, compuesto por 50.000 soldados de caballería, 60.000 soldados de infantería, 80.000 soldados de infantería fuertemente armados y 10.000 soldados de caballería ligera de Wei Suye. 3 días después, bajo la coordinación de Su Chioe, se estableció una línea de suministro que atravesaba las regiones del suroeste desde el interior del continente. Al mismo tiempo, Su Chioe y algunas de sus tropas corrieron a Sening para hacerse cargo del campamento de Sening, ubicado en el suroeste. Además de tener control sobre los suministros de alimentos del país, podría ayudar a Shao Che en el sur, vigilar el paso de Shao Yang y Yanming en el norte y el oeste, respectivamente. En el día 15 del cuarto mes, Yan Bei reunió su primer ejército a gran escala en el río Han, formado por los ejércitos segundo, sexto, noveno, decimotercero y Águila Negra. Bajo el mando de Chen Yuan, las fuerzas se movilizaron rápidamente en acción mientras las tropas de reserva continuaban fluyendo. En total, más de 200.000 se desplegaron. Sin embargo, cuando Shao Che reunió a sus fuerzas para una batalla total, el ejército de Yan Bei no luchó contra ellos de forma directa. En cambio, después de que los diversos ejércitos recibieron órdenes de Yan Sun para dispersarse, siguieron las pistas dejadas por los bandidos y se aventuraron por separado en la tierra de Xia. A medida que el ejército de Yan Bei llevó a cabo sus ataques desde sus posiciones dispersas, los líderes militares y planificadores en Xia se vieron inundados con informes de ataques, grandes bajas e incluso algunos lugares fueron completamente invadidos, lo que desbarató a todo el liderazgo. La principal general de Su Chioe, Meng Feng, regresó de Qinghai a su antigua ciudad natal, presenciando la carnicería en los campos de batalla a lo largo del camino. La joven general quedó aturdida y solo pudo preguntar estupefacto. Yan Sun ha perdido. Quiere perecer con nosotros. Su Chioe estuvo pensando profundamente durante bastante tiempo mientras miraba los diversos colores grabados en su mapa. Finalmente, fue al departamento de estrategia militar y puso su mapa en la mesa cuando dijo: creo que sé lo que están haciendo. Más asterisco más asterisco más. En un espeso bosque a lo largo de la frontera Xia, Tang, Chuqiao y Xiao se habían reunido con el grupo de diplomáticos Tang que se habían aliado con ella. Por suerte, su viaje había sido retrasado por el conflicto, no habían regresado a Tang, lo que les permitió conservar su poder en medio de estos tiempos turbulentos. Con 20.000 soldados del ejército del Lobo y 20.000 soldados del ejército de Xiuli, sus fuerzas se mantuvieron con 40.000 efectivos. 40.000 tropas, todas ellas élites. Con las tácticas adecuadas, Chuqiao confiaba en que sus fuerzas podrían enfrentarse a un ejército 3 veces más grande que la de ella. En la tienda de comando iluminada por velas, tendida en su traje de armadura, Chuqiao sostenía su casco con una mano mientras que su otra mano señalaba un mapa sobre la mesa. Va a atacar el paso Yanmin. Un ataque en Yanmin. El hermano menor de Xiao, Eki, preguntó mientras fruncía el ceño. General, ¿por qué gastarían todo ese esfuerzo para atacar el paso Yanmin cuando ya han ocupado el paso Baizi? Ambos no lo entendéis, respondió Chuqiao mientras ella negaba con la cabeza. ¿Cómo se permitiría Yan Sun estar limitado por la voluntad de los demás? En este momento, solo está usando a Tang para avanzar hacia Xia, mientras que el camino detrás de él está bajo el control de Yingan. Una vez que ella caiga con él, o si la familia real de Tang se defiende, solo será cuestión de tiempo antes de que el ejército de Yan Bei sea atacado. Sin un camino para retirarse, el asedio ejercerá una enorme presión sobre sus fuerzas. Por lo tanto, Yan Sun tiene que atacar el paso Yanmin dentro de un plazo específico para abrir una ruta de escape hacia el norte. Solo entonces se enfrentarán los ejércitos de Yan Bei y Xia.
Chuqiao frunció el ceño, respiró hondo y se sentó en el suelo, frustrada por no haber pensado en esto antes cuando debería haberlo hecho. Yan Sun no había atacado previamente, incluso llegando a fingir su vulnerabilidad en múltiples ocasiones, haciendo que la corte de Xia se volviera complaciente. A partir de entonces, corrió un gran riesgo robando las raciones de Tang, pero resultó que tal cosa no había sucedido. En realidad, había capturado al general a cargo de defender el paso Tanggu, usándolo para contactar a la princesa Yingan, que tenía la intención de provocar una rebelión. Luego, aprovecharía el conflicto interno de Xia para infiltrarse en el sudoeste en secreto. Era un plan que había planeado durante años para ejecutar. En Yanbei siempre hay más de lo que parece ser. Su verdadero poder está escondido en algún lugar a las afueras del paso Yanmin. General, deberíamos informar al general Sud sobre esto. Chuqiao negó con la cabeza. Lo que sea que haya pensado, él tendrá las mismas ideas. En cambio, enroló el mapa y desenvolvió el mapa territorial de Tang mientras explicaba en voz baja, no podemos hacer nada para detener la inevitable batalla entre Yanbei y Xia. Nuestra misión ahora sería regresar a Tang lo más rápido posible para obtener el último informe de situación sobre el conflicto allí. A partir de ahí, decidiremos cómo ayudar a Su Majestad. El vicecomandante del ejército del lobo, Guan Song, asintió y estuvo de acuerdo. General, nuestros exploradores han estado fuera durante 2 días. Estimo que volverán mañana por la mañana a última hora. Justo cuando Chuqiao estaba a punto de responder, hubo una conmoción de los soldados que estaban afuera. General, los exploradores están de vuelta. Xiao abrió la cortina a su lado para ser recibido por 3 soldados empapados en lodo y sangre saltando de sus caballos. Uno de ellos informó: General, la situación en Tang es crítica. Los rebeldes han violado el paso Hanshui y han llevado cautivos a algunos miembros clave del personal. Incluyen a Fang Weihai, el vicecomandante del campo Yini en Senan, y Tian Ruya, el general del ejército de Dianxi. El general Susu ha sido traicionado por traidores, muriendo junto con Kang Muling en la batalla. El ejército de Hanshui ha sido completamente derrotado. Los rebeldes ahora han rodeado la ciudad y están en una posición fuerte, con hasta 200.000 de ellos. En un instante todo el campamento se detuvo, aturdido por lo que acababan de escuchar. Chuqiao frunció el ceño cuando ella apretó y aflojó sus puños por un par de veces. ¿Quién está liderando al enemigo? La princesa Yingan. ¿Se conoce el trasfondo de esta persona? Sí, fue traficada a la residencia del rey de Yingan como bailarina hace 4 años. Sin embargo, él se acercó más a ella, y tuvieron un hijo. A partir de ese momento, se sintió aún más unido a ella y la convirtió en su concubina, solo para tener otro hijo un año después. En un arrebato de euforia, decidió convertirla en su primera esposa. ¿Puede un esclavo convertirse en primera esposa? Xiao preguntó. No lo sé, sin embargo, muchas cosas pasaron en su residencia. Su vieja esposa y otros 2 hijos fallecieron en sucesión. A partir de entonces, se convirtió en la dueña de la residencia. Después de que su rebelión fracasara y de que toda su familia hubiera sido ejecutada, ella escapó con la ayuda de guardias leales a él, terminando en el paso Tanggu, donde sobrevivió bajo la atenta mirada del general que defiende ese lugar. Al parecer, ella tuvo un romance con esta persona. Con tristeza, Chuqiao preguntó. ¿Cómo se llama? No sabemos su nombre, pero sabemos que su primer nombre es Chou. Chou. Chuqiao murmuró, sumida en sus pensamientos. Ansioso por la situación en la capital, Guan Song exclamó. General, con la capital Tang en estado de sitio, debemos regresar para salvar a Su Majestad.
Los ojos de Chuquiao miraron hacia el paso Baizi, que había sido ocupado por Yanbei. La tierra de Tang llamó más allá de eso. Ella asintió y respondió claramente. Sí, es hora de regresar. Más asterisco más asterisco más. Ella no había visto una vez nieve real a lo largo de su vida. La luz de la luna apareció especialmente brillante bajo el cielo nocturno sin estrellas. Aparecía como una corriente de agua y copos de nieve en movimiento al mismo tiempo. Con una amplia túnica, estaba de pie sobre la torre blanca, el viento frío soplaba en su manga. Su cabello estaba desparramado por el viento mientras bailaba detrás de su cabeza. En la distancia, un gran palacio se alzaba entre la oscuridad. Una sombra estaba parada frente a la puerta, que estaba hecha de piedra negra. Desde su posición, no podía distinguir ninguna cara, pero podía decir que era una figura alta y joven, y muy probablemente un soldado. Ella permaneció enraizada en el lugar por lo que pareció ser una eternidad. Xuan Mo la miró mientras él permanecía en silencio. La noche estaba tranquila mientras el viento soplaba sobre su túnica, el olor de su perfume envolvía lentamente a Xuan Mo. Por un momento, Xuan Mo regresó en el tiempo en un flashback, cuando era solo un niño que iba a cazar con su padre después de ganar una competencia de tiro con arco, llamando la atención de la familia real. Usando su vestido amarillo brillante, se lanzó hacia el campo y disparó 3 flechas en la diana en rápida sucesión, antes de jactarse. Vamos cabeza a cabeza si estás lista para ello. Ese día, el emperador se sentó en su trono mientras proclamaba: Mi hija no pierde con los niños. Mientras los otros miembros de la familia real se lanzaban a alabar a la joven princesa, Xuan Mo se quedó en silencio y la miró cabalgando sobre su caballo, los suaves rayos del sol brillaban en su rostro. Recordó su mirada ese día, mientras sus ojos brillaban intensamente. Él no dijo nada, y pareció convertirse en un mudo frente a ella. A lo largo de estos años, mientras la veía crecer y ascender a la cima del poder, se había acostumbrado a mirarla. A medida que el tiempo pasaba, también lo hacía su juventud. La posibilidad de hacer conocer sus sentimientos a ella comenzó a escurrirse. Xuan Mo, susurró de pronto Nala Nonie, su voz sonaba aún más suave debido a la altura de la torre. Sin dejar de mirar las luces de abajo, preguntó, ¿realmente hice algo mal? No, Su Majestad. Ella sonrió gentilmente y sacudió la cabeza con indiferencia. Me temo que no. El consejero Duan puede tener razón después de todo. Una vez que abra las compuertas a los bandidos, el imperio Song se arruinará. Con el emperador en una condición tan crítica, la familia Nalan ya no tiene ningún sucesor en línea. Parece que el linaje de Song no podrá continuar. ¿Quién lo dice?, respondió Nala Nonie con calma. Los reyes de Yiniang, Anli y Yangwei. Todos están en la línea de sucesión. Lo que ella dijo era la verdad. En caso de que alguno de los miembros de la familia del emperador no pudiera heredar el trono, las otras ramas de la familia real también tenían derecho a designar a posibles herederos. Era solo eso. Xuan Mo no dijo nada más. El viento húmedo soplaba sobre la torre blanca, que producía escalofríos por la noche a pesar de estar en pleno verano. En última instancia, soy demasiado egoísta. En mi corazón, siempre pondría a mi familia por delante de mi país. Nala Nonie se concentró en sus pensamientos. Sus años de reinado en el poder habían adormecido su sentido de bondad. Cualquier resto de su impulso o astucia no era rival para su persona interior, que era decidida y obstinada. Al recordar los recientes comportamientos de la familia real, Nala Nonie no pudo evitar mostrar un destello de crueldad en sus ojos.
En los siglos en que la familia Nalan se mantuvo firme, muchas generaciones habían derramado sangre en varios campos de batalla para defender el país. Este imperio se construyó sobre la sangre, el sudor y las lágrimas de la familia Nalan, que ella se había encargado de defender durante muchos años. No había manera de que dejara que esas plagas le quitaran el imperio. La familia Nalan construyó este país desde cero, que mis ancestros defendieron con su sangre. Si va a terminar, solo terminará en los términos de la familia Nalan. Nala Nonie miró hacia abajo, mientras la luz de la luna emitía un tono helado en su abrigo. En voz baja, ordenó: id a través de los canales adecuados e informar a Yansun que apoyo su propuesta. También quiero que cumpla su promesa de que protegerá y tratará bien a la gente de Song. Quien quiera que herede el trono en el futuro debe ser uno de mis hijos. Además, quiero al jefe del rey de Taiping. Las nubes brillaban suavemente sobre la luna, envolviendo todo menos la luz de la luna más brillante. El velo de la oscuridad se rompió por la rotura de un objeto, acompañado por ráfagas de viento que soplaban hacia el lejano horizonte. Entendido. Xuan Mo asintió. Nala Nonie se detuvo momentáneamente en silencio, antes de ordenar: informa al general Yang que prepare al ejército para una operación coordinada con Yan Bei. Esté preparado para ser desplegado contra el imperio Xia. El hombre en la oscuridad levantó la vista de inmediato, mirándola con asombro e incredulidad. Nala Nonie, aparentemente sin darse cuenta de su conmoción, respiró y continuó con calma. Xuan Mo, elementos rebeldes han invadido el Mar del Este. Esta vez tendré que confiar en ti otra vez para defender las fronteras del Este por mí. Por un momento, no hubo nada excepto el silencio absoluto en la Torre Blanca mientras Xuan Mo estaba enraizado en el suelo como un árbol. La miró fijamente mientras décadas de recuerdos pasaban en un instante, solo resaltando su falta de voz. Habían jugado juntos durante sus años más jóvenes, ya que Xuan Mo era el hijo de una familia noble. Tuvo el honor de ser su guardaespaldas personal y fue testigo de su belleza juvenil. Cuando se conocieron las noticias del fallecimiento del emperador, pasó 3 días y noches convenciendo meticulosamente a su padre para que abandonara sus ambiciones de planear un golpe de estado y, en cambio, ayudara al hermano menor de Nala Nonie al trono y le hiciera ser princesa. Desde entonces, Xuan Mo la había respaldado a lo largo de los años, estableciéndose como su cortesano más leal y el subordinado más confiable al obedecer cada una de sus órdenes, incluso si eso significaba casarse con la hija de un poderoso ministro. En la actualidad, la supervivencia del Imperio Song estaba en juego, especialmente con Yan Bei marchando sus tropas hacia el Imperio Song. Sin embargo, ella le asignó resolver una pequeña escaramuza en el mar de China Oriental en un momento tan crítico. En ese instante, se dio cuenta de lo que esto significaba. Poco a poco, se calmó y volvió a su estado de confianza constante y habitual, antes de arrodillarse y responder: sí, este subordinado entiende. A lo largo de todo esto, Nala Nonie estaba nerviosa y llena de aprensión, con el puño apretado. Solo después de que Xuan Mo respondiera con calma, ella se soltó. Se dio la vuelta, con una claridad sin igual en su expresión, el polvo dorado en la esquina de sus ojos solo ejemplificaba su intención. Ella sintió que solo era necesaria una explicación. Una batalla feroz ocurrirá entre Yan Bei y el Imperio Xia con una carnicería absoluta en el campo de batalla. Eres la única persona en la que confío. No deseo que te arriesgues. Aún inclinándose, Xuan Mo respondió con calma: sí, lo entiendo. Nala Nonie respiró hondo y sonrió. Bien, vamos, no hay necesidad de formalidades entre nosotros.
En lugar de levantarse, Xuan Mo se arrodilló, su cabello reflejaba la luz plateada de la luna, los cuervos revoloteaban en el cielo silencioso. El viento de la noche soplaba sobre sus ropas, y los bordados que significaban su rango revoloteaban. Para ese momento, el patrón parecía una espada de doble filo que podía herir fácilmente a cualquiera que la tocara. Desde allí, sacó algunos objetos, colocándolos uno por uno en los escalones de jade blanco. Desconcertada, Nala Nonie quería hablar, solo para que Xuan Mo dijera suavemente, como este subordinado no sabrá cuándo regrese de esta asignación, devolveré el mando de los ejércitos Yini y Xuanzi a su Alteza. Su primer instinto fue rechazar su solicitud, sin embargo, mientras miraba las dos fichas tuvo una súbita comprensión. El ejército Yini estaba originalmente bajo el control del departamento militar. Después de que ella y Xuan Mo unieron fuerzas para derrotar al departamento, el ejército Yini fue absorbido y transferido al liderazgo de Xuan Mo. En cuanto al ejército Xuanzi, eran las fuerzas personales de Xuan Mo, su fuerte capacidad de combate significaba que era la de la unidad militar de élite del Imperio Song. Ella sonrió cuando se acercó y lo ayudó a levantarse, luego dijo: Claro, voy a guardar esto para ti. Cuando vuelvas te lo devolveré. Xuan Mo se puso de pie, orgulloso, pero aún manteniendo el respeto por Nala Nonie mientras la miraba con calma. Levantó la cabeza y sonrió levemente, la luz circundante destacaba aún más la suave curvatura de su barbilla mientras también se reflejaba en el brillo de los ojos. Aunque el rey de Taiping ya ha comenzado una rebelión, los otros, como el rey de Yingyang, también pueden conmover cosas. Una vez que me haya ido, Su Alteza debe saber cómo protegerse. Nala Nonie sonrió gentilmente. Xuan Mo, después de todos estos años que nos conocemos, ¿todavía te preocupas por mis capacidades? Xuan Mo bajó la cabeza. Su Alteza tiene un gran talento, retomo mis palabras. Está bien, no hay necesidad de formalidades. Nos conocemos desde hace tanto tiempo y nos apoyamos como amigos. Te lo prometí antes, sin importar la dirección que tome la dinastía Song bajo este liderazgo, mientras yo esté a cargo, me aseguraré de que tu familia sea honrada. Cuando el rocío comenzó a formarse en sus ropas, los bordados en sus ropas se volvieron húmedos. Xuan Mo respondió: Gracias, Alteza. Es tarde, si no hay nada más, me despediré ahora. Al principio, Nala Nonie había querido advertirle más, pero no podía encontrar muchas palabras para decir. En cambio, ella asintió. Está oscuro afuera, haz que los chicos enciendan una linterna. Sí, lo haré. Tan pronto como terminó, Xuan Mo se despidió de ella antes de dirigirse a un callejón. La luz de la luna se filtró a través del patrón de rejilla en el techo, arrojando un patrón hacia abajo, hacia el cual Xuan Mo caminaba constantemente. Pasó un tiempo después de que Xuan Mo finalmente saliera de la Torre Blanca hacia la plaza del desfile. Mientras la oscuridad de la noche lo envolvía, todo lo que Nala Nonie podía ver desde la torre era una sombra cada vez más borrosa. El viento de la noche sopló su cabello mientras permanecía en el suelo como una estatua, apenas moviéndose una pulgada. Entonces se le recordaron los eventos cuando era niña, cuando la piratería se desató en el mar de China Oriental y su padre como emperador dirigió personalmente misiones contra ellos. El imperio entonces era poderoso, gobernando los mares con sus vastas tropas y recursos. No podía entender por qué su padre, como emperador, con el poder de sus fuerzas, todavía lideraría voluntariamente misiones en el campo. Su yo más joven tiró de la bata de su padre y le preguntó con confusión: Padre, ¿por qué conduces voluntariamente misiones en el campo? En ese momento, su padre le dio un golpecito suave en la cabeza y le contestó con calma: No hay ninguna razón.
Estos son asuntos que debería resolver y de los cuales ser responsable, de lo contrario no habría nadie que asuma estas cargas. Si bien su yo más joven no entendía el significado detrás de las palabras de su padre, su yo actual entendía completamente el significado de su respuesta. Había responsabilidades y deberes que uno tendría que asumir en sus vidas, estuvieran o no dispuestos a hacerlo. Su momentáneo lapso le había dado a los aliados del rey de Taiping la oportunidad de envenenar al joven y sordo emperador, que había sufrido no solo la pérdida de audición sino también la muerte lenta por el veneno. Su muerte segura